Bueno, vamos a mirar este ejercicio que estaba diciendo antes de la grabación, que lo voy a dejar planteado, pero no lo voy a resolver. Si nos llegan a dar las respuestas, si llegamos a tener las respuestas, pues chévere. Pero si alguien de pronto aquí, mientras que voy hablando, va sacando las respuestas, súper. Si no, pues por lo menos le damos planteado. Dice una artesa, que es una especie de recipiente de agua de sección transversal semicircular y con un radio de 5 metros. Bueno, un segundito. Listo. Y entonces aquí dice que el radio es de 5 metros, pero realmente debe ser como de 0,5 metros. ¿Por qué? Pues porque aquí dice que es 1 metro todo el diámetro. Tal vez me quedó ahí copiado el ejercicio. Consta de dos partes simétricas. Entonces, la artesa está dividido como en dos compuertas, dos cuartos de compuertas. Dos partes simétricas articuladas entre sí en el fondo, como se muestra en la figura. Las dos partes se mantienen juntas por medio de cables. Entonces, por un lado usted ve ahí en la parte de arriba unas líneas negras, los cables, y unos tensores, que debería ser como el que une los dos cables, eh, colocados cada 3 metros a lo largo de longitud. Esos 3 metros son el Z. O sea, se colocan cables cada 3 metros separado uno del otro. Es el Z. Calcule la tensión en cada cable cuando la artesa está llena hasta el borde. Calcule la tensión. Eso es como lo que me están preguntando ahí. Entonces, bueno, a mí me gustaría preguntarles qué harían ustedes en ese caso. ¿Por dónde arrancan? Ni idea. Lo primero que hay Pues que entender, dime. yo dibujaría pues primero como partiendo del cuarto de círculo por la mitad así, ¿no? Y saco la fuerza vertical y la fuerza horizontal, donde hacen, es la fuerza, valga la redundancia. Bueno, es cierto porque finalmente la compuerta solo es una, ¿no? O sea, unidas son semiesfera, pero realmente la compuerta solo es una por acá y una por acá, entonces hay que partirla, ¿no? Y lo otro es hacer un diagrama de cuerpo libre del fluido, que en este caso sería esta parte de acá. Una vez que usted termine el diagrama de cuerpo libre del fluido, entonces simplemente antes de hacerlo, lo solidifica ahí como les digo, como una especie de varita mágica, pin, lo vuelve sólido y usted ahí inmediatamente comienza a preguntarse, bueno, ¿qué fuerzas hay ahí en esa especie de diagrama de cuerpo libre? Pues por un lado, aquí hay un centroide, ¿cierto? Y abajito en el centro de presiones, aprovecho para decir que en estos ejercicios no se necesita el YP para nada, ¿no? La fuerza va en el YP, pero uno no calcula el YP para nada. Uno necesita es el centroide. Este es el centroide de la cara vertical y aquí es el centroide de la cara horizontal. Entonces, ¿qué fuerzas hay? Pues está esa fuerza, voy a quitarle eso de fuerza resultante, que recuerde que este tipo de fuerzas nosotros no la llamamos resultante, llamamos esa a la que le hace el fluido curvo a la compuerta. A esta, aunque es una fuerza resultante, la llamamos Fx. Y aquí Fy y aquí Fy. Entonces, eh, falta el peso del fluido, falta el peso del fluido y falta la fuerza que le hace la compuerta al fluido, que es la fuerza resultante. ¿Cierto? Eso es. Entonces, digamos que esas son las fuerzas que hay. La fuerza en Y, pues como no hay fluido encima de él, es cero. No hay fluido encima de él, es cero. El peso sí, sí tiene fluido. La fuerza en X, entendamos que lo que se está formando ahí es un cuarto de círculo, pero él tiene profundidad, ¿cierto? Él tiene una profundidad y realmente lo que es un volumen. O sea, visto ya completo es un volumen. Entonces, él tiene un peso y sobre esta cara de acá, él está sintiendo una fuerza en X. Como esa cara es plana, como esa cara es plana, pues finalmente es como la fuerza que le hace un fluido a una compuerta plana. Eso es, hay que calcularla de esa manera. Eh, el peso, pues, como les digo, es el peso de un cuarto de cilindro, ¿sí? Eso es un cuarto de cilindro.
Y pues como lo dijo Rafael, ¿no? Finalmente todo se resume en calcular después FB y Fx. Después de esas, tener estas dos, hallo la fuerza resultante, elevando estas dos al cuadrado y sacándole raíz. Y también puedo sacar el ángulo de inclinación, tangente a la -1 de la componente vertical sobre la componente horizontal. Ahí tendría la fuerza resultante y la línea de acción. Ahora para los momentos, porque me preguntan la tensión, no me preguntan nada del diagrama de cuerpo libre del líquido, sino es del diagrama de cuerpo libre de la compuerta. Entonces, ya para lo que tiene que ver con la compuerta, entonces, si esta es la articulación, aquí es donde se unen, pues esto tiene una reacción en Y y una reacción en X. Vamos a ponerla para allá. Una reacción en X. ¿Listo? ¿Qué otra cosa tiene? Si yo corto el cable por aquí, pues entonces tiene una tensión acá, tiene una tensión acá, y además, pues, recuerden la línea de acción de la fuerza resultante. Antes habíamos dibujado la fuerza que le hace la puerta al fluido, ahora necesitamos saber cuál es la fuerza que le hace el fluido a la compuerta, que es la misma, pero en dirección opuesta. Fuerza resultante. Esas son las únicas fuerzas que hay. ¿Sí? No hay que colocarle el peso del fluido. El peso del fluido era cuando estábamos haciendo el diagrama del fluido. Aquí en la fuerza resultante ya estamos contemplando el efecto que hace el peso del fluido. Todo lo del fluido ya lo estamos contemplando en la fuerza resultante. Entonces, estas son las únicas fuerzas que hay. Si yo hago sumatoria de momentos en la articulación de abajo, llamémosla así, articulación igual a 0, positivos los que van para allá, me conviene otra vez, me conviene trasladar la fuerza resultante, me conviene trasladarla al centro de... ¿Al centro de qué? Sí, De la porque ahí figura. sería que la vertical no va a ser. Actúa sobre la vertical. Y aquí esta se descompone en una vertical y en una horizontal. ¿Cierto? En las mismas, la vertical y horizontal que ya teníamos antes. Y la vertical, como la línea de acción pasa por el lugar por donde estoy haciendo momento, entonces esta componente vertical no me hace momento. Esta no me hace momento, es la componente horizontal la que me hace momentos. La Entonces, horizontal sería la misma de la tensión, ¿no? no sé si me estás preguntando, me estás afirmando, pero finalmente lo que yo haría para saber cuánto es la tensión es lo siguiente. Entonces yo diría que bueno, y positivo los que me roten esto para allá, ¿no? ¿Quién me hace rotar la compuerta en esta dirección? Entonces la tensión es la que me hace rotar la puerta en esa dirección. La tensión por la distancia. Entonces lo mismo, aquí me conviene también trasladar de su línea de acción la tensión, trasladarla, la voy a trasladar para acá para que ustedes lo vean con otro color. ¿Sí? La tensión me conviene trasladarla para acá. La tensión me conviene trasladarla para acá para que me quede fuerza por distancia perpendicular, porque es que recuerde que los momentos se hacen es con la distancia perpendicular. ¿Sí? Entonces, la distancia que hay de acá a acá no es perpendicular. Yo personalmente trabajo así, ¿no? Yo traslado las fuerzas en su línea de acción porque lo domino bien, de pronto usted no, pero yo ese tema lo domino bien. Entonces yo traslado las fuerzas y me las voy llevando por su línea de acción hasta donde encuentro que la distancia se vuelve vertical. Y ahí me doy cuenta que en este caso es tensión por radio. ¿Sí? Tensión por radio. Si sigo con el análisis, entonces menos la componente horizontal de la fuerza, también por radio, es igual a 0. Y ahí aparece lo que decía por ahí el compañero, que no sé si lo decía o me lo preguntaba, que era que tensión es igual a componente horizontal. ¿Sí? Tensión es igual a componente horizontal. ¿Cuánto me dio la componente horizontal? Tuve que haber hecho antes ya todo lo aparte de hidrostática, el diagrama de cuerpo libre del líquido, pero finalmente, a grosso modo, este es el análisis del ejercicio. ¿Listo? No sé si tengan ahí alguna pregunta. Si tienen datos, si tienen cálculos, lo podemos hacer y los podemos dejar aquí escritos. Si no, Profe, creo que queda... para que me haga el favor de volverse a la diapositiva anterior, donde sacábamos Quedan la 20 anterior. minuticos. Yo creo que nos da el Correcto. espacio para ir haciendo cálculos. ¿Listo? Entonces,
acabo de mirar el reloj. Entonces vamos a hacer cálculos, ¿no? Yo les voy pidiendo algunas cositas, yo no las voy a escribir, solo voy a escribir respuestas. Pero bueno, ustedes me van ayudando, ¿no? Entonces, Profe, el Z de la compuerta son 3 metros. sí. O sea, los cálculos que estamos haciendo es para, esa tensión es para cada 3 metros. Para cada 3 metros. Entonces, lo primero que vamos a hallar es Fx. Fx, Fx es, por ser una fuerza resultante, una fuerza hidrostática, pues es el peso específico del fluido. Aquí lo tenemos, peso específico del fluido por Hc por el área sumergida. El peso específico de esto es agua, como estamos en el sistema internacional, es 9.810. 9.810 newton sobre metro cúbico. El Hc, tengan pendiente que C es en toda la mitad de el área en toda la mitad de la, ¿cómo le llama esto? ¿Cómo le llamaron? De La cara, rectángulo. de la cara La cara. vertical, de la cara vertical. O sea, en la mitad, y como toda la cara vertical tiene bajando un radio, entonces aquí daría 0,5. 0,5 es el radio, esto es 0,25. 0,25. 0,25. Y el área es todo el radio completo por los 3 metros. Como el radio es 0,5 por 3, creo que da como unos 5. Ahora la multiplicación de estas tres variables, ¿cierto? Es lo que llamamos la fuerza resultante. Peso específico por Hc por el área sumergida es lo que me da la fuerza resultante. Solo que esta fuerza resultante nosotros la llamamos Fx. Para estos ejercicios de compuertas curvas, yo le llamo Fx para que no se confunda con la otra fuerza resultante que vamos a hallar al final de todo el ejercicio. ¿Cuánto da esto? 3.675,78. Correcto. 3.600. 78,75. Son newton, me imagino. Bueno, ahí tengo la fuerza en X y si hacemos sumatoria de fuerzas en X nos va a dar siempre, siempre en todos los ejercicios, creo yo. Bueno, no miento, en todos los ejercicios no. En este ejercicio, las únicas fuerzas que hay en X es la fuerza horizontal, esta, la de la resultante, y la fuerza en X. Entonces esas dos son iguales. ¿Cuánto? Pues ya lo dijimos, 3.678,75 newton. Listo, ahí tengo la parte pues horizontal, ¿no? Ahora tengo que hallar lo de la sumatoria de fuerzas en Y. Yo creo que aquí me da un espacio hasta para calcular el peso. El peso, recordemos que es peso específico por volumen. Entonces, el volumen es el volumen de un cuarto de círculo y el peso específico, pues es el peso específico del agua. Si me ayudan a sacar volumen, el volumen es de todo un círculo de fluido, solo un cuarto, una cuarta parte es ¿cuánto daría el volumen? En otras palabras sería pi por el radio al cuadrado sobre 4 por z. ¿Me lo pueden ayudar a calcular así muy rápidamente? Toda la parte de aquí arriba es lo de X, ¿no? Aquí ya estoy comenzando a hacer el análisis de lo de Y. Las fuerzas que están en Y. Ahí me dio 3,16 pi. 3 sobre 16 pi. 3 sobre 10. 3 pi sobre 16, correcto. 3 sobre 16 pi. Y esto es en metros cuadrados. Metros cuadrados. Metros cúbicos, perdón. Un volumen, metros cúbicos. Finalmente, entonces, el peso,
que son 9.810 el peso específico, por el volumen, ¿cuánto da? 5.778,567. 5.77 kilonewton, queda más corto. Pero como la otra fuerza también la tenía en Newton, entonces ya nos va a tocar arrastrar los Newton ahora. 5,5 creo. Newton. 67, sí. 567. 567. Aquí no me cabe sino el 6, pero ustedes de pronto sí. Bueno, entonces ahí ya tengo de las fuerzas en Y tengo el peso, me falta, y ya sabemos que, pues, que fuerza en Y no hay, ¿no? Ya tengo el peso, entonces también por ende me queda que el peso es igual a la componente vertical de la fuerza, o sea, ya hallé las dos componentes de la fuerza resultante. Aquí hay una, que es la componente horizontal, ¿cierto? Y acá hay otra, que es la componente vertical. Porque solo hay la componente vertical y el peso, porque esta fuerza no la hay. Uy, aquí me fui lejos. Profe, Esta fuerza no la hay. ahí eso ocurre porque el fluido está por encima de la compuerta, ¿no? Por eso no tenemos Porque no hay la fluido. sobre el piso. Ah, ok, sí, sí. Sí. En este caso, de ese diagrama de cuerpo libre que le estoy haciendo, no hay fluido encima de la cara horizontal, no hay fluido, entonces pues no tiene fuerza. Y como son y la presión atmosférica no se tiene en cuenta porque actúa por aquí, pero también actúa por aquí, entonces no tiene ningún efecto, ¿no? Bueno, finalmente, entonces, bueno, aquí ya habíamos hecho también entonces cuánto es la tensión, ¿no? Nos preguntaban cuánto es la tensión. Dice, calcule la tensión en cada cable cuando la artesa está llena hasta el borde. Como ya tengo la componente horizontal, que me la repiten cuánto dio, por favor. Es 3.678,75 la horizontal. Newton. Es como complemento. Entonces aquí ya estoy respondiendo la pregunta de cuánto es la tensión, ¿no? ¿Cuánto es la tensión? Pues es la misma componente horizontal de la fuerza. En este caso ahí termina este ejercicio, ¿no? Porque mira, dice las dos partes, bueno, no sé qué, calcule la tensión, no me piden más. Pero también me hubieran podido preguntar y aprovechando el mismo ejercicio, me hubieran podido preguntar, por ejemplo, calcule la fuerza resultante cuánto es y calcule el ángulo de la línea de acción. Pues entonces, ¿cuánto haría la fuerza resultante? La fuerza resultante sería, recuerden, ¿no? Sumar las dos componentes, elevándolas al cuadrado y sacando la raíz cuadrada. Mientras que copio aquí, le agradezco que vayan haciendo los cálculos. No me lo dicten porque pues estoy copiando, no le estoy poniendo atención. ¿Cuánto daría? Si lo tienen, me lo pueden dictar ya. Fuerza resultante. 6.850. Démosla ahí, me imagino que con algunas décimas. Démosla ahí Sí, nomás. 185. Las décimas, ¿verdad? Sí, señor. Listo. Ahí ustedes las ponen. ¿Y el ángulo? Tangente a la -1 de la componente vertical sobre la componente horizontal. ,57.51 grados el teta. Listo. Si me lo llegaran a pedir en este ejercicio, no me lo piden, ¿no? Listo. Bueno.